Es hermoso florecer. Y también es hermoso el camino que nos lleva a hacerlo. Hola. Este es mi cumpleaños número 30. Cuando yo cumplí 30, detrás de esa foto había muchísima ansiedad, miedo e incertidumbre. Detrás de una foto pueden esconderse muchísimas emociones. El hecho de que yo me vea feliz y sonriendo, lo único que generaba era una máscara frente a todos ustedes. Yo sentía que me faltaba algo. Y durante todos esos meses, lo primero que me preguntaba era, ¿de qué forma sigue la vida? ¿Cómo la acomodo? ¿En dónde la acomodo? Cuando ves que todo el mundo se está casando, está teniendo hijos, está triunfando, está viajando, ¿qué seguía para mí? Cuando yo me subía a mi carro y hacía recorridos con Lucky de Britney Spears mientras lloraba. O sea, ¿qué sigue? ¿De qué forma seguían los 30? Cerrar los 20 nunca fue tan emocionante y al mismo tiempo nunca fue tan desquiciante para mí. La primera pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué seguía en mi vida profesional? ¿Qué seguía en mi vida personal? ¿Hacia dónde quería llevar? ¿Qué caminos iba a tomar? Después de todo esto, entré a terapia. La verdad es que fue un camino en donde yo creía que ahí acababa todo. Creí que era el final de mi vida. ¿Por qué? Pues porque me habían contado que hasta los 31 ya tenía todo resuelto. Y si no les pasó tener una crisis, la verdad es que no se las recomiendo al 100%. Hay un 1% en el que sí se las recomiendo. Cuando entro a terapia, después de 40 minutos y unos cuantos minutos más previos en el estacionamiento, pensando y diciendo, yo voy a poder, decido entrar a ese consultorio cálido, en donde me reciben en la recepción y previo esperaba en un sillón a que terminaran la terapia previa. La psicóloga me hace una entrevista, me dice qué perfil es el que me adecúa y me dice, tienes una tarea, vas a comprar una libreta. Por tu perfil, como creativo, esta va a ser nuestra herramienta. Y un paquete de crayolas. Yo, ese paquete de crayolas y esa libreta, lo sentía inimaginable. Decía, ¿cómo? Y durante varios días había negado la idea de ir a comprar una libreta. Hasta que un día me presenté frente al área de papelería y dije, voy a escoger esta, la que tenía más colores y hojas blancas. Con eso empecé a escribir. Llegué a mi casa, empecé a vaciar mis pensamientos, empecé a dibujar mis emociones. Aún recuerdo cómo mi miedo se veía como un moped, pachoncito, color rojo, con unos ojos grandes y muy abrazable. Por eso no lo soltaba claramente, porque era muy cómodo estar ahí. La escritura me ha llevado a expresarme, a conocer todo lo que hay dentro de mí, en mi cabeza. Yo siempre digo que tengo nubes en la cabeza y que estas nubes las voy aterrizando. A veces uno vuela demasiado. Esta expresión también me llevó a pensar que era raro. ¿Quién se siente a escribirle cartas a los meses? ¿Quién se siente a escribirle cartas a lo que sucede, a sus emociones? Y ser raro me hizo sentir intimidado. Me hizo pensar que de alguna u otra forma yo estaba rompiendo un molde en el que tenía que encajarme. Encajarme dentro de ese molde se volvió durante varios meses mi pena y mi penitencia. ¿Cómo iba a hablar yo de lo que estaba haciendo? ¿A quién se lo iba a contar? ¿Que me había detonado una crisis de edad por cumplir 30? Sin embargo, con el paso de los meses, ser raro se convirtió en una herramienta. Y entonces, dentro de mi archivo mental, había una carpetita que decía, habla sobre intenciones, sobre cartas e intenciones. Estas cartas e intenciones
no tenían la finalidad de ser compartidas. Para noviembre del año pasado, decido abrir un canal de Instagram en donde solo se une una persona y yo. Dije, bueno, si nadie se une, lo cierro y me ahorro la vergüenza pública. Para las 8 de la noche, 20 personas. Y sentí un compromiso con ellos. Ese compromiso me llevó a mandarles en notas adhesivas de colores preguntas sobre cómo quieres verte hoy, de qué forma se va a acomodar esta semana, cuál es el logro más grande que has hecho el día de hoy. Y yo mismo las contestaba. Posterior a los meses, pasa este tiempo de prueba que me había dado e inicia el año. Mi libreta estaba por terminarse. Esta libreta que me había llevado y acompañado ya no se sentía tan mágica y ahora quería algo más. Me dispuse a ir a comprar una libreta a mi facultad, a la papelería de mi facultad. Y dije, quiero una libreta especial, un tamaño único y voy a conseguir un bolígrafo también único. De esa forma empieza el año y yo empiezo el año con una nueva libreta. Elegir palabras como movimiento, gratitud, prosperidad, amor, fueron la rutina de mes con mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y cada vez es diferente. ¿Dónde encuentro esas palabras? Las encuentro en las canciones, en las cosas que escucho, con la gente con la que hablo, en lo que leo. Hay palabras de lo que nosotros no podemos entender. Y hay palabras que son nuevas. Yo digo que son palabras nuevas porque aunque ya las conozco y sé su significado, son palabras nuevas dentro de mí, como expansión, ligereza, detonar. Y hoy voy escribiendo sobre ello. Me siento a escribirle una carta. Querido marzo, ha sido un mes de fuerza que has traído para mí. Estas cartas lo que han detonado es acción. La escritura creativa ha detonado en mí el aprender a ser responsable sobre lo que estoy diciendo, sobre lo que me estoy diciendo a mí mismo. Hablarme a mí era la idea más errónea que tenía, porque lo hacía de un lugar de queja y víctima. Hoy tomo esa acción para decirles que la escritura me ha llevado a entender de qué forma resuelvo problemas, a detonar mi creatividad, que esa creatividad pueda compartirse, pueda inspirar y pueda mover el mundo de alguien. También la escritura me ha llevado al autodescubrimiento. Cada vez que uno de nosotros abre una página en blanco y se siente a escribir, no la lista del súper, pero sí nuestras ideas, lo que nos está pasando, le damos forma, justo como una plastilina. Somos moldeables como plastilina y vamos cambiando. La escritura también va cambiando. Hay días en los que escribo 3 páginas, hay días en los que escribo 1, escribo en digital, pero escribir en el papel se siente tangible y aterriza mis ideas. De esta forma, el ir escribiendo no solo me cambió la percepción que tenía sobre mí, me hizo ser responsable y poder compartirlo con todos ustedes. Les quiero compartir que si pueden, saliendo de aquí, elijan comprar una libreta. Les quiero regalar también algunas cuestiones de lo que pueden empezar a preguntarse. ¿Cuál fue su logro el día de hoy? ¿De qué forma compartieron con alguien más el día de hoy? ¿Y qué esperan para construir y diseñar eso que están esperando en su vida? Muchísimas gracias. Es hermoso florecer. Y también es hermoso el camino que nos lleva a hacerlo.